Nosotras vamos a hablar de Carl Gustav Jung y para conocer mejor quién fue este personaje vamos a adentrarnos un poco en su biografía, para de esta manera tratar de entender un poco más su pensamiento e interés. Jung nació el 26 de julio de 1875 en una pequeña localidad de Suiza llamada Cashwil. Carl creció rodeado de una familia muy educada y extensa que incluía a unos cuantos clérigos y algunos excéntricos también. Estudió el latín a la edad de 6 años, lo que desde el principio aceptó con gran interés, en especial por el lenguaje y la literatura antigua. Jung empezó con una tendencia vergonzante a desmayarse cuando estaba sometido a una gran presión. Siendo un gran admirador de Freud, por fin le conoció en Viena en 1907. Dice la historia que después de conocerle, Freud canceló todas sus citas del día para continuar una conversación que duraría 13 horas continuas. Tal fue el impacto de este encuentro entre estas dos mentes privilegiadas. Eventualmente Freud consideró a Jung como el príncipe de la corona del psicoanálisis y su mano derecha. Se jubiló en 1946, retrayéndose de la vida pública a partir de este momento, hasta la muerte de su esposa en 1955. Murió el 6 de junio de 1961 en Zúrich. La teoría de Jung divide la psique en tres partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente. La conciencia contiene dos estructuras, el yo y la persona. El yo es un modelo en el que se condensa la unidad y la estabilidad del sujeto, independientemente de las tensiones externas a las que está sometido. Es el núcleo de su identidad. La persona es la cara que el individuo presenta al mundo. Contiene los papeles, las actitudes y las conductas que utiliza para responder a las demandas de la sociedad. Una fuerte discrepancia entre el yo y la persona ocasiona el malestar psíquico. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo. Las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. Después de describir el inconsciente personal, Jung añade una parte al psiquismo que hará que su teoría destaque de las demás. El inconsciente colectivo, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos, aún así nunca somos plenamente conscientes de ello. A partir de él se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente las emocionales, pero solo le conocemos indirectamente, viendo estas influencias. La experiencia de amor a primera vista, el déjà vu y el reconocimiento inmediato de ciertos símbolos y significados de algunos mitos se pueden considerar como una confusión súbita de la realidad externa e interna del inconsciente colectivo. Desafortunadamente, las teorías de Jung no son muy estudiadas en el mundo de la psicología, son vistas más bien como teorías filosóficas. Esta creencia está basada en que Carl estudió y analizó detalladamente la mitología. Arquetipos. Los contenidos del inconsciente colectivo son los llamados arquetipos. Carl Jung también les llamó dominantes, imágenes primordiales o mitológicas, pero el término arquetipo es el más conocido. El arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un principio organizador sobre las cosas que vemos o hacemos. Funciona de la misma manera que los instintos en la teoría freudiana. El arquetipo materno. El arquetipo de madre es una habilidad propia, constituida evolutivamente y dirigida a reconocer una cierta relación, la de la maternidad. Carl Jung establece esto como algo abstracto, y todos nosotros proyectamos el arquetipo a la generalidad del mundo y a personas particulares, usualmente a nuestras propias madres. Maná. Debemos saber que estos arquetipos no son realmente cosas biológicas, como los instintos de Freud. Son demandas más puntuales. Por ejemplo, si se sueña con cosas alargadas, Freud sugeriría que éstas representarían el falo.
y, en consecuencia, el sexo. Jung propondría una interpretación muy distinta. Incluso el soñar con el pene no necesariamente implica una insatisfacción sexual. La sombra. Por supuesto que en la teoría junguiana también hay espacio para el sexo y los instintos. Estos forman parte de un arquetipo llamado la sombra. Deriva de un pasado prehumano y animal, cuando nuestras preocupaciones se limitaban a sobrevivir y a la reproducción, y cuando no éramos conscientes de nosotros como sujetos. Sería el lado oscuro del yo, y nuestra parte negativa o diabólica también se encuentra en este espacio. La persona. La persona representa nuestra imagen pública. La palabra, obviamente, está relacionada con el término persona y personalidad, y proviene del latín, que significa máscara. Por tanto, la persona es la máscara que nos ponemos antes de salir al mundo externo. Aunque se inicia siendo un arquetipo, con el tiempo vamos asumiéndola, llegando a ser la parte de nosotros más distante del inconsciente colectivo. Ánima y ánimos. Una parte de la persona es el papel masculino o femenino que debemos interpretar. Para la mayoría de los teóricos, este papel está determinado por el género físico. Pero, al igual que Freud y otros, Jung pensaba que en realidad todos nosotros somos bisexuales por naturaleza. Cuando empezamos nuestra vida como fetos, poseemos órganos sexuales indiferenciados y es solo gradualmente, bajo la influencia hormonal, cuando nos volvemos machos y hembras. El self. La meta de la vida es lograr un self. El self es un arquetipo que representa la trascendencia de todos los opuestos, de manera que cada aspecto de nuestra personalidad se expresa de forma equitativa. Por tanto, no somos ni masculinos ni femeninos, somos ambos. Las dinámicas del psiquismo. El primero de ellos es el principio de los opuestos. Cada deseo inmediatamente sugiere su opuesto. Por ejemplo, si tengo un pensamiento positivo, no puedo dejar de tener el opuesto en algún lugar de mi mente. De hecho, es un concepto bastante básico. Para saber lo que es bueno, debo conocer lo malo. De la misma forma que no podemos saber lo que es negro sin conocer lo blanco, o lo que es alto sin lo bajo. De acuerdo. El segundo principio es el principio de equivalencia, donde la energía resultante de la oposición se distribuye equitativamente en ambos lados. El último principio es el principio de entropía, el cual establece la tendencia de los opuestos a atraerse entre sí, con el fin de disminuir la cantidad de energía vital a lo largo de la vida. La sincronicidad supone la ocurrencia de dos eventos que no están asociados ni causalmente ni teológicamente. Sin embargo, tienen una relación significativa. Jung nunca se aclaró con respecto a sus creencias religiosas, pero esta idea inusual de sincronicidad la hallamos fácilmente explicada en la perspectiva hindú de la realidad. Introversión y extroversión. Jung desarrolló una tipología de la personalidad que se ha vuelto tan popular que mucha gente cree que no hizo nada más. Esta empieza con la diferencia entre introversión y extroversión. Las personas introvertidas prefieren su mundo interno y pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, mientras que las extrovertidas prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas. Aun cuando seamos introvertidos o extrovertidos, está claro que necesitamos lidiar con el mundo, tanto interno como externo, y cada uno de nosotros posee su propia manera de hacerlo. La segunda es la del pensamiento. Pensar supone evaluar la información o las ideas de forma racional y lógica,
Jung llamó a esta función como racional, o la de toma de decisiones en base a juicios en vez de una simple consideración de la información. La tercera es la intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Es irracional o perceptiva como la sensación, pero surge de una más completa integración de grandes cantidades de información, más que una simple visión o escucha. Jung decía que era como ver alrededor de las esquinas. La cuarta es el sentimiento. Es el acto de sentir, como el de pensar. Es una cuestión de evaluación de la información.